Compañeras, compañeros, mi nombre es Gustavo Martínez, yo soy militante de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista, y agradecemos la invitación que algunos compañeros del PCB nos hicieron para este foro, en especial el compañero Ángel Castillo, el compañero Pedro Euse. Y hay algo que la compañera tocó en su exposición, habló de unidad de acción. Por eso estamos acá, Yo voy a hablar muy poquito sobre la corrupción y voy a hablar un poquito más sobre salario y lucha por el salario. En general estamos de acuerdo con lo que dijo la compañera en su exposición sobre el salario, es decir, denuncias sobre hechos de salario ha habido durante mucho tiempo. Por ejemplo, desde Marea Socialista presentamos públicamente hace ya unos cuantos años, aproximadamente hace 10 años, trabajo de investigación sobre corrupción vía Cadivi, en PDVSA, Defalco, y los presentamos ante instancias como la Contraloría General de la República, ante el Consejo Moral Republicano, ante la Fiscalía, y fueron totalmente desoídas. Por supuesto, no es que albergáramos ninguna confianza genuina en estas instituciones, porque el tema de la corrupción no es simplemente un tema coyuntural. Lo coyuntural ahorita es lo que concretamente está pasando, pero el tema de la corrupción es inherente al capital. Mientras haya capitalismo, mientras haya Estado burgués, va a haber corrupción. Es inherente a la lógica del capital. Y entonces decíamos que aquellos trabajos que en aquel momento nosotros presentamos desde Marea, por supuesto fueron desoídos, teniendo en cuenta y advertíamos que si no había un fuerte movimiento que acompañase esas iniciativas, iba a pasar lo que pasó. Entonces no es que ahora se descubrió el tema de la corrupción, y la gente lo tiene claro. Hay unos clanes desde la cúpula del alto gobierno que se están disputando, y se están disputando botines. Y a nosotros nos parece muy importante, por ejemplo, lo que recientemente los compañeros del PCB propusieron de crear una comisión contra la corrupción y que sea incluso que sea capaz de interpelar hasta el presidente de la República. Bien, nos parece bien. Por cierto, nosotros sacamos un material que lo publicamos en Aporrea donde contestamos la propuesta de los compañeros del PCB. Pero nos parece que esa propuesta, por ejemplo, para aterrizarla un poco, no puede pasar simplemente con hacer alusiones y emplazamientos hacia la Asamblea Nacional, ni a la Fiscalía, porque ya incluso lo hicimos. Por tanto, nos parece que hay que ver hacia los sectores de la clase trabajadora, y hay que ver hacia los sectores populares y hacia todos aquellos sectores que genuinamente estén por la labor de llevar hasta el fondo una lucha contra la corrupción. Por ejemplo, nosotros decimos que solo la clase trabajadora, al frente de un poderoso movimiento con los demás sectores explotados, puede llevar hasta el final una lucha contra la corrupción. Porque la corrupción transversaliza todos los derechos que a nosotros nos han sido violentados. Prestaciones, posibilidad de discutir contrato colectivo. No puede haber real para las prestaciones, para los contratos colectivos, para los salarios, porque los reales se los cogen los corruptos. Y es verdad, como decía algo que decía la compañera. Sí, desde la cúpula del gobierno y del Estado y de altos funcionarios del PSUV están incursos en hechos de corrupción. Pero Guaidó y todo ese combo también. Eso hay que decirlo, es que sí se van los trabajadores. Se cogieron Cinco, se cogieron Monomeros, se han cogido todo eso. Entonces nosotros, por ejemplo, nos parece una consigna que algunos trabajadores empezaron a decir la consigna de que todos son corruptos, a menos que demuestren lo contrario. Nos parece eso importante. Entonces, en ese sentido, para cerrar con respecto a la corrupción, y entiendo que se me está acabando el tiempo, nos parece importante que podamos desarrollar estas iniciativas, pero incorporando, hay que ver de frente a los trabajadores de, por ejemplo, de Café Venezuela, que en este momento están llevando adelante una lucha para que no lo sigan despidiendo. Eso es luchar contra la corrupción. Eso hay que organizarlo, hay que discutirlo, hay que avanzar sobre eso. Y lo otro es salario. Es importante la lucha por el salario, porque como ya decía, la corrupción transversaliza todos los derechos que nos han violentado y que nos han sido arrebatados. Y tenemos a la puerta de la esquina el 1 de mayo, lo tenemos ya. Por cierto, el martes vamos a tener una reunión de distintos factores de izquierda, donde vamos a estar discutiendo qué vamos a hacer el 1 de mayo. ¿Qué vamos a hacer el 1 de mayo? Porque la lucha que yo creo que hay que concretizarla en una consigna que tiene que ver con el artículo 91 de la Constitución,
Es decir, hablar de salario digno ya es muy abstracto. Hay que aterrizarlo aún más. Porque el artículo 91 de la Constitución es concreto en ese sentido. Habla de que el salario mínimo en Venezuela tiene que ser calculado al costo de la canasta básica. Eso es central. Salario, artículo 91. Y eso hay que convertirlo en campaña, hay que retomarlo, hay que organizarlo. Entonces, la lucha por el salario es muy importante porque le va golpeando directamente a la corrupción y va golpeando directamente a las cúpulas, tanto de un sector como del otro. En eso andamos. Unidad de acción es muy importante en este momento, y hablarle de frente a todos los sectores de la clase trabajadora y todos aquellos factores sociales y políticos que estén dispuestos a llevar adelante una lucha por recuperar estos derechos. Esa es nuestra propuesta, por eso hemos venido hasta acá, lo vemos de manera muy positiva y pensamos, para cerrar esto último, que la clase trabajadora está atenta a que pueda surgir en el marco de sus necesidades y de sus demandas, que sea distinto, que no esté vinculado ni con una cúpula ni con la otra, para articularse, para organizarse, y ahí podemos incorporar todas estas consignas: contra la corrupción, salario, por recuperar las prestaciones, contra la represión y otras demandas más genuinas en el seno de la clase trabajadora. Entonces, gracias compañeros por escucharme, sigamos adelante.